Hola chicos, ¿cómo están? ¿Todo bien? Bueno, vamos con la última parte, sí, ya con esto estamos terminando. Vamos a hablar hoy de respuesta B. ¿Qué pasa ahora con nuestros linfocitos B? ¿Sí? Antes de empezar a hablar de los procesos de activación, diferenciación y demás, tenemos que saber que hasta ahora, creo que no lo hemos dicho nunca, pero cuando uno dice respuesta B, ¿sí? Hay un tema, que no hay un solo tipo de linfocitos B, ¿sí? Vamos a ver que en líneas generales tenemos tres poblaciones celulares de linfocitos B, ¿sí? Tenemos a los que vamos a poner el foco después y vamos a hablar de la diferenciación, ¿sí? Que van a ser los linfocitos de tipo B2, ¿sí? Estos son los linfocitos de los cuales uno habla más comúnmente, ¿sí? Cuando hacemos referencia y escuchan hablar de linfocitos B, hablan generalmente de la población B2, ¿sí? Estos son los más abundantes, ¿bien? Son los más abundantes, aproximadamente un 95% de toda la población general, entonces fíjense que es verdad, ¿bien? Estos van a estar, ¿dónde? O sea, ¿dónde los encontramos? Los encontramos tanto en la sangre como en los tejidos, ¿sí? Y son los más abundantes en ¿sí? En ambos lugares, ¿bien? Estos linfocitos B2, ¿sí? Cuando hablamos de cuál va a ser su función general, después la vamos a repetir, ¿sí? Pero para que ya nos quede desde ahora, ¿sí? La F es de función. La función que van a tener estos, ¿sí? Va a ser generar. Acuérdense, yo voy a poner A, B larga, ¿sí? Esta es la forma en que abreviamos anticuerpos, ¿sí? Viene del inglés antibodies, ¿sí? Entonces, generar anticuerpos de alta afinidad. Y esta palabra yo la voy a dejar marcada ahora, porque después va a ser bastante interesante, ¿sí? Y es muy importante recordar eso que están ahí, ¿sí? Entonces, estos linfocitos B2 son los más abundantes, tanto en sangre como en tejidos. Su función va a ser generar anticuerpos de alta afinidad. Y vamos a ver que cuando hablemos del proceso de activación, ¿sí? La activación de estos linfocitos B2 va a venir ligada, ¿sí? Esa palabra también ligada, a los, ¿sí? Linfocitos T helpers, ¿sí? T helpers, TH o T cooperadores, ¿sí? Foliculares. Foliculares, ¿sí? A las cuales vamos a ver. Los folículos los vamos a ver en los órganos linfáticos secundarios, ¿sí? Vamos a hablar de folículos a nivel del vaso y folículos a nivel de lo que va a ser el ganglio linfático, ¿sí? Entonces, estos son la población B2. Los voy a dejar acá, ¿sí? Y después cuando hablemos de diferenciación y todo, vamos a ir a hablar de estos, ¿sí? Sigamos con los otros. Los que tenemos, ¿sí? Van a ser los llamados B1, ¿sí? Estos linfocitos B1, ¿sí? Son interesantes porque estas son las primeras células de la inmunidad adaptativa que se generan en el desarrollo embrionario, ¿sí? Entonces estamos hablando de que en la vida intrauterina ya nos tenemos a esto, ¿sí? Entonces los B1, estos son interesantes, son las primeras, ¿sí? Células de la inmunidad adaptativa, inmunidad adaptativa, que se generan en el desarrollo embrionario. ¿Sí? Esto lo vamos a marcar, que esto es importante. ¿Sí? Son las número 1, estamos hablando de desarrollo embrionario. ¿Sí? Todavía no nacimos y ya tenemos a estas en el camino. ¿Bien? ¿Dónde? ¿Sí? ¿En qué parte de todo esto? ¿Sí? Vamos a ver que va a ser
en un órgano, que es el hígado, ¿sí? Y en este caso, ¿sí? Esto sería un chupete, yo me entiendo cuando hago las cosas. Ahí, porque es el hígado del feto, ¿sí? Entonces, en el hígado del feto, ¿sí? Ahí recién los tenemos generando a estos, ¿sí? Linfocitos B1. Buenísimo. Y en los adultos, ¿dónde los encontramos? ¿Sí? No se quedan en el hígado. ¿Sí? Cuando estamos hablando de las personas adultas, vamos a ver que algo interesante que tienen estos linfocitos es que tienen un patrón de circulación propio. Siempre van para los mismos lados. ¿Sí? Entonces, en el adulto tienen un patrón de circulación propio. ¿Sí? ¿A dónde lo lleva ese patrón de circulación? ¿Sí? Desde la linfa van a ir a 3 lugares que son donde los voy a poder encontrar. ¿Sí? Los voy a encontrar en la cavidad pericárdica, ¿sí? Los voy a encontrar en la cavidad pleural, ¿sí? Y los voy a encontrar en la cavidad peritoneal. ¿Sí? Cavidad pericárdica, cavidad pleural, cavidad peritoneal. Generalmente, sí, a veces se nos olvidan de decir la pericárdica y siempre tienen los nombres, nos hablan de cavidad pleural y cavidad peritoneal. ¿Sí? Pero eso también está. Y si, igual, si se ocurren estas dos, no hay ningún problema. ¿Sí? Pero tengan en cuenta eso que están ahí. ¿Sí? Y ahora, estos también tienen una diferencia en cuanto a su modo de acción, ¿sí? Que es separado a lo que acabamos de decir con estos, que necesitaban de los linfocitos T cooperadores para, ¿sí? Poder activarse. ¿Bien? Estos linfocitos vamos a ver que tienen la capacidad, ¿sí? De autorrenovarse localmente sin la necesidad de reconocer antígenos. ¿Sí? Entonces, estos no necesitan reconocer un antígeno y no necesitan la ayuda de un linfocito T cooperador para poder activarse. ¿Sí? Entonces, ellos tienen capacidad de activación y autorrenovación sin ayuda de los linfocitos T. ¿Sí? Y estos, en el modo de acción, ¿sí? Ahora después vamos a hablar porque los B1 y los B2 los podemos englobar, B1 y B2, perdón, los B1 y los que voy a nombrar ahora, que son los, ¿sí? BMZ, ¿sí? Los podemos englobar en una misma, ¿sí? Patrón de acción, ¿sí? Entonces, acá le voy a poner, para que tengan una idea, ¿sí? Son grandes productores de inmunoglobulinas, ¿sí? De dos tipos. Tenemos que producen las de IgA, y como siempre, que van a producir, ¿sí? IgM, ¿sí? Y los últimos que nos quedan, para nombrar de estas 3 poblaciones, que nos quedan todas en esta, son los que se llaman linfocitos BMZ, ¿sí? Que a estos linfocitos, ¿sí? Los voy a encontrar ¿dónde? En los, ¿sí? A ver, los voy a encontrar en el vaso, ¿sí? En el vaso. Entonces, estos linfocitos BMZ, ¿sí? Son interesantes porque estos son los primeros en entrar en contacto con los antígenos que circulan en sangre. ¿Por qué? El vaso, ¿sí? Vamos a ver que es un gran filtro también de la sangre. Entonces, tenemos ahí esta población de linfocitos B que actúa directamente con lo que venga dentro de la sangre, ¿sí? Entonces, estos también son interesantes, son los primeros en entrar en contacto, con, ¿sí? Los antígenos
que circulan en la sangre. Y si queremos saber por qué, ¿sí? ¿Dónde los encontramos? Los encontramos en este órgano, ¿sí? Medio raro que es medio raro porque tiene una forma rara ahí, que es el vaso, ¿sí? Ahí los encontramos, ¿sí? En el vaso, ¿sí? Es un órgano que es extremadamente vascularizado, ¿sí? Y acá filtramos un montón de la sangre. Entonces, estos son los primeros que entran en contacto, ¿sí? A nivel de la sangre, ¿sí? Vamos a poner acá. Ya, estos son los primeros. Y vamos a poner acá antígenos y sangre para acordarnos eso, ¿sí? Que es lo más interesante para entender con esto. Bien, en este caso, cuando entran en contacto con los antígenos, ¿qué van a hacer estos? Directamente van a producir grandes cantidades de IgM, ¿sí? Específica para esos antígenos, ¿sí? Muchas de estas, ¿sí? Pero lo van a hacer en los primeros 3 a 4 días después de que tuvieron el contacto con el antígeno. Entonces, esto como función, ¿sí? Crean grandes cantidades de inmunoglobulina, ¿sí? M, ¿sí? 3 a 4 días luego del contacto con el antígeno, ¿sí? Acá, 3 y 4 días, ¿sí? Vamos a poner acá, si no y vamos a poner acá, producen. Así también les queda escrito, ¿sí? Absolutamente todo lo que les voy diciendo, y después les voy a pasar la foto de esto, y les quede también un resumen de esta manera, ¿sí? Ahora, estos, ¿sí? Vamos a hablar un poquito más en detalle con respecto a los BMZ y a los B1 por separado, ¿qué tienen de especial ¿sí? Que los diferencia de estos y que nos puede englobar a estos dos puntos? ¿Sí? Vamos a dar vuelta a esto. ¿Sí? Y vamos a decir, bueno, tenemos a la población de B1 y tenemos a la población de BMZ. ¿Sí? Creo que recuerdan, ¿no? Cuando habíamos hablado de los linfocitos T, ¿sí? Y cuando uno habla en generales de los linfocitos B2, ¿sí? ¿Qué tipo de antígenos reconocían estos? ¿Sí? Vamos a, por las dudas si no se acuerdan, ¿sí? Estos reconocen antígenos proteicos, ¿sí? Este vamos a marcarlo acá también. Después vamos a hablar proteicos y cuando hablemos un poco más de estos, ya que estamos se los voy a decir, ¿sí? Y estos los pueden reconocer, ¿sí? Los pueden reconocer presentados en las células, ¿sí? Y los pueden reconocer, ¿sí? De forma nativa, ¿sí? Que esa es una gran diferencia, ¿sí? Y los pueden ser en su forma nativa. Ahora vamos a hablar de esta palabra de vuelta nativa, que significa, que es interesante también, y eso es algo importante para que lo tengan en cuenta. ¿Sí? Entonces, habiendo hecho esa aclaración, ¿sí? De recordarles eso, ¿bien? Vamos entonces a decir por qué son interesantes los B1 y los BMZ2, ¿sí? Estos van a ser una gran línea de defensa temprana antibacteriana, ¿sí? Estos dos juntos son una línea de defensa temprana antibacteriana, ¿sí? ¿Y cómo lo hacen? Esperen que me quedó por arriba, ahí ahora sí. ¿Sí? ¿Y cómo hacen esto? ¿Sí? ¿Por qué decimos tanta importancia de ese lado y lo separamos de los otros? ¿Sí? Porque vamos a ver, en el caso del B1, estos reconocen antígenos bacterianos no proteicos.
¿sí? Entonces, ¿cuáles son los que reconocen? ¿Sí? Polisacáridos, lipopolisacáridos. Polisacáridos o lipopolisacáridos. Bien, los reconocen ¿sí? Y al reconocer directamente, ¿sí? Hemos dicho que estos necesitaban ayuda, ¿sí? Entonces reconocen este tipo de antígenos y ya directamente se activan sin tener que hacer nada, ¿bien? ¿Y qué hacen entonces? Van a generar, ¿sí? IgM, ¿sí? Sin exposición de los antígenos. En realidad, uno cuando dice esto, ¿sí? En los libros o cuando lo decimos rápido, decimos, sí, bueno, sin haber tenido contacto con un antígeno, tenemos, ¿sí? Producción de inmunoglobulina del tipo IgM, ¿bien? Ahora, no se sabe bien todavía, acuérdense que hay un montón de cosas que nos quedan por descubrir, ¿sí? Se cree que en algún momento tienen que tener un contacto, pero como no se sabe, ¿sí? Siempre se dice, vamos a decirles que en vez de decir que no tienen contacto con el antígeno, que producen IgM sin una estimulación clara de parte del antígeno, ¿sí? Entonces, de esa manera, zafamos de entrar en un terreno engorroso para, ¿sí? Con cosas que todavía no están resueltas desde la comunidad científica, ¿sí? Igual eso se los comento, que les quede, pero no se los voy a anotar acá en el resumen, ¿sí? Ahora, cuando hablamos de estos, ¿sí? Estos también responden a antígenos bacterianos no proteicos, ¿sí? Del mismo tipo. Y cuando hablamos de estos son interesantes porque estos tipos de antígenos están presentes, ¿sí? En las bacterias encapsuladas, ¿sí? O sea, como un ejemplo, tenemos a los polisacáridos de bacterias encapsuladas. Encapsuladas, ¿sí? Como por ejemplo los neumococos. Y como un dato de color, ese es un momento cuando todavía estos no están completamente maduros, ¿sí? En los primeros 2 años de vida, por eso los chiquitos no tienen defensa contra esa bacteria, por ejemplo, ¿sí? Entonces, por eso decimos que es una línea de defensa temprana antibacteriana, ¿sí? Independiente de lo que les comenté recién, cuando tardan en madurar, pero en los adultos, estamos hablando nosotros, ¿sí? Rápidamente van a actuar eso. ¿Por qué decimos que es temprana? Porque no necesitan del estímulo de los linfocitos T. Vamos a ponerlo acá, lo aclaramos, ¿sí? Para que nos quede bien en claro. No necesitan el estímulo de los linfocitos T, ¿sí? Los linfocitos T tardan un poco más en todo lo que estuvimos viendo de activarse, llegar y demás, para que puedan llegar a ayudar a estos, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Tanto el B1 como el BMZ, ¿sí? Ellos actúan directamente y no les hace falta que esté, ¿sí? El linfocito T cooperador, ¿sí? Ahora, hay una diferencia, ¿sí? El B1 no necesita nada, para nada. El BMZ, este sí tiene un poquito más de ayuda, este sí necesita la presencia del complemento, ¿sí? Del sistema de complemento. ¿Bien? Este sí para este tipo para el BMZ. Ahora, ¿por qué decíamos que eran tempranos? ¿Sí? ¿Por qué decíamos que eran tempranos en el momento de acción? ¿Sí? Ya se los comenté, pero para que nos quede bien en claro, no requieren de estímulo, ¿sí? O activación por parte de los linfocitos T cooperadores o helpers foliculares, ¿sí? Entonces, para hablarlo bien en claro, no necesita a nadie, ¿sí? Solamente, ¿sí? Ya directamente ve algo de esto y ya puede hacer todo el sistema de protección. Y si no, además puede ser autorreactivo y siempre generarme esa IgM, ¿bien? Ahora, estos sí o sí necesitan que tengan el sistema de complemento,
¿bien? Pero tanto el B1 como el BMZ son mucho más rápidos que los B2 que estábamos hablando recién, ¿sí? Entonces, ya teniendo en claro esto, vamos a hablar un poco más de los linfocitos B2, ¿sí? Que estos son los que más me van a interesar, ¿sí? Entonces, vamos a ver que estos linfocitos B2 ya vimos características, acuérdense en que acá tenemos un mini resumen de algunas cosas, ¿sí? Y acá les voy a empezar a decir algunas cositas que todavía no les nombré recién, ¿sí? Entonces, vamos a ver que cuando hablamos de los tipos de linfocitos B2, ¿sí? Estos se generan en la médula ósea, pero terminan de madurar en el vaso, ¿sí? Entonces, se generan en la médula ósea y terminan de madurar en el vaso. ¿Bien? Ahora, en realidad cuando, ¿sí? Este término de madurar a veces suena raro, ¿sí? Con los linfocitos B, en algunos autores o en alguien que ustedes escuchen que se los explique, les puede decir que los linfocitos B2 ya son maduros, ¿bien? En realidad, cuando utilizan el término maduro en ese caso, ¿sí? No se refiere al linfocito T con esa, linfocito B, perdón, con esa diferenciación como hacíamos con los T, ¿sí? Que hablamos de el linfocito T naive, ¿sí? Después teníamos al diferenciado. En este caso, cuando se habla de maduración, ¿sí? El término maduro tiene que ver, en el sentido de que ya salen maduros de la médula ósea, tiene que ver con el BCR, ¿sí? Que el BCR va a ser el análogo del TCR de los linfocitos T que ya lo vimos, ¿sí? Entonces, cuando salen de la médula ósea, ya acá, en la médula ósea, vamos a poner acá, ya emergen con BCR maduro, ¿sí? ¿Y a qué se llama así terminar de madurar en el vaso? Cuando hablamos de esta segunda parte, acá se obtiene la capacidad de eliminar a los linfocitos que sean autorreactivos y además, ¿sí? Van a tener algún contacto específico con todo el sistema de activación por parte de los helpers, ¿sí? Entonces, acá vamos a tener, ¿sí? La capacidad de eliminar a autorreactivos, ¿sí? Y contacto con, y vamos a poner acá, a los linfocitos T helper foliculares y a las células dendríticas foliculares. ¿Bien? Y ahora después vamos a hablar de todo esto cuando hablemos de activación. Lo que me interesa ahora es prestar atención a este que está acá, que es el BCR. ¿Sí? Cuando hablamos del BCR, yo después se los voy a dibujar, siempre hablamos de este BCR como tal, y después vamos a hablar del complejo BCR, ¿sí? Que ahí tenemos más cosas, ¿bien? Entonces, el BCR va a ser una inmunoglobulina de superficie con una particularidad que esta va a tener agregado, ¿sí? Una capacidad para estar, ¿sí? Va a ser una proteína de transmembrana, ¿sí? Que eso en los anticuerpos que venimos viendo no eran de transmembrana, ¿sí? Este sí. Entonces vamos a ver que es una inmunoglobulina de superficie, o entre paréntesis, de transmembrana, ¿sí? Entonces es una inmunoglobulina de superficie, o transmembrana, ¿sí? Que va a estar unido a un heterodímero. ¿Qué quería decir heterodímero? Voy a tener al lado de esto, ¿sí? Dos cadenas que van a ser diferentes, ¿sí? Entonces, ese heterodímero está formado por la cadena IG alfa
y va a estar, ¿sí?, formado por la cadena que va a ser la IG beta. ¿Sí? A estos, ¿sí?, IG alfa e IG beta les pueden decir CD79A y B. ¿Sí? Entonces, este decirle CD79A y a este decirle CD79B, en la bibliografía es exactamente lo mismo, es otra forma para decirlo, ¿sí? Y esta inmunoglobulina, ¿sí?, ¿de qué tipo es? Es del tipo IgM, ¿sí?, con la particularidad que tiene, ¿sí?, esto que es transmembrana, ¿bien? Entonces, vamos a pasar acá a otra hoja, esto lo voy a dejar por acá, ¿sí? Y vamos entonces ahora a hablar un poquito más sobre este BCR, ¿sí? Vamos a dibujarlo, ¿sí? Entonces, vamos a mover esa BCR, ¿sí? Entonces, decimos que es un anticuerpo, ¿sí?, que ha incorporado una región transmembrana, ¿bien? Entonces, cuando lo dibujamos, ¿sí?, al BCR como tal, vamos a ver que no se va a cambiar a como lo veníamos haciendo. Encontré la regla, chicos. No sé si ustedes me estuvieron en el video donde la perdí, pero ahora volví a loca de la regla que no voy a perder mucho tiempo haciéndolas demasiado perfectitas, pero bueno, para que por lo menos les quede. Bien, vamos a cerrar estos acá, tuki, tuki, ¿sí? Y ahí teníamos esa porción constante, y vamos ahora con la porción variable de este lado. Tenemos la cadena pesada, y ahora tenemos la cadena ligera. Sí, si estaría IgM, entonces teníamos 1, 2, 3 dominios, ¿sí? Y si esta es la membrana, esta tiene ahora, ¿sí?, una parte que va a ser transmembrana, ¿sí? Entonces esta es la inmunoglobulina, que va a ser del tipo IgM, ¿sí? Y al costado, ¿qué tenemos? ¿Sí? Un heterodímero. Ahí tenemos a la cadena alfa y tenemos a la cadena beta. Me quedó uno mucho más chiquito que el otro. ¿Sí? Ustedes están ahí. Bien, entonces este es el heterodímero, ¿sí? Y acá les voy a leer un poquito más. Ahí estamos. Esto seguramente se acuerdan del TCR. Ahora es más fácil todo esto porque ya teníamos un montón de conceptos. Estos son los dominios de activación a los que llamábamos ITAM, ¿sí? Entonces, esta es la IG beta, esta es la IG alfa, ¿sí? O también llamados, ¿sí?, CD79A y B. Bien, de las dos maneras es exactamente lo mismo. Bien. Ahora, ¿qué pasa? Esto que está acá, ¿sí?, yo por ahí se los dibujé muy grande, vamos a hacerle más grandes esto, ¿sí?, se nota la diferencia, ¿sí? Estos son muy chiquititos, ¿sí? Que nos queda acá mucho de extremo carboxilo. Entonces, ¿qué pasa con este? Acá voy a tener reconocimiento antigénico directamente, ¿sí? Pero con esto que va a ser transmembrana es muy chiquitito y es incapaz, ¿sí?, de traducir la señal. Entonces vamos a ver que los dominios transmembranas de estas IgM, ¿sí?, del BCR, por sí solos no son capaces de traducir la señal, ¿sí? ¿Bien? Y ahí, ¿quiénes entran? Estos, ¿sí? La función entonces de la Ig beta y la IgA, ¿sí?, es actuar como correceptores, ¿sí? Decimos que el BCR, esta IgM que tenemos acá, va a actuar como receptor antigénico, ¿sí? Y que este heterodímero que tenemos acá va a actuar como
receptor. Entonces, estos que tenemos acá, sí son capaces de traducir la señal. ¿Sí? Estos sí traducen la señal. ¿Sí? Entonces, esto que estamos acá es cuando uno habla de BCR. ¿Bien? Ahora, lo que podemos hablar también es del complejo BCR, porque sabemos que siempre está bueno poder tener también otros coestimuladores en el medio, ¿sí? Acuérdense que necesitamos, ¿sí?, que la reacción se mantenga, ¿sí? Entonces tienen un montón de cosas. Acá se los voy a dibujar de otra manera, no les voy a volver a hacer lo de la regla, los voy a dibujar como lo pueden ver en otros libros, pero les vamos a poner todos los nombres. Me parece que en el PowerPoint lo tienen de la misma manera o muy similar a como se los voy a dibujar ahora, ¿sí? Entonces, vamos a decir, cuando se dibujan de acá, chicos, es así, o sea, cada globito de estos es como si fuera uno de los cuadraditos, ¿sí? Entonces, que acabo de dibujar acá, la porción variable, ¿sí?, de la cadena pesada, ¿bien? Y esta tiene 3 porque es una IgM, entonces ahora hacemos, ¿sí? 1, 2, 3, ¿bien? Y para abajo este. Y de otro lado hacemos lo mismo. Bien, ahí dibujé las 2 cadenas pesadas y ahora me queda dibujar las 2 cadenas ligeras. ¿Sí? Y ahí estamos. ¿Sí? Esto que acabo de dibujar entonces, esta es la IgM. ¿Sí? ¿A quién teníamos al costadito? A estos que están acá. Que son estos que están arriba. Y para que no se me confundan, y que sea igual esto y esto, acá vamos a dejarlos así, ¿sí? Es un solo dominio, ¿sí? Lo acabo de dibujar acá, esto es el heterodímero, ¿sí? Acabo de dibujar exactamente lo mismo que tengo recién ahí, ¿bien? Ahora, ¿qué voy a tener también acá? ¿Sí? Voy a tener pegado a este lo vamos a dibujar más sencillo, ahí está, ¿sí? Este que acabo de dibujar se llama CR2 o CD21. ¿Sí? Entonces, este es CR2, o le podemos decir CD21. ¿Sí? Este que está acá me va a ayudar a quién? A este que está acá, que es el anticuerpo. ¿Sí? ¿Cómo me ayuda con esto? ¿Sí? Vamos a ver acá, otra vez. Entonces, imagínense que acá vino una bacteria, y acá la diferencia, fíjense que acá no tenemos ahora un antígeno chiquitito nada más, ¿sí? Tenemos ahí una bacteria entera, ¿sí? Ahí horrible. ¿Sí? Esta bacteria que está ahí. Ahora, ¿qué pasa? Una parte de esto me lo reconoce, ¿sí? Como un componente antigénico, ¿sí? La inmunoglobulina, la IgM, y acá puede ser que tenga alguna molécula, ¿sí?, del complemento, particularmente CD3, ¿sí?, que me estaba, ¿sí?, opsonizando a esta bacteria. ¿Bien? Entonces, esta que está acá, vamos a poner CD3 y acá le ponemos, ¿sí?, como sería la reconoción del antígeno. ¿Bien? Entonces, este que está acá interacciona, ¿sí?, con CD3 y me potencia la unión. Ya lo tengo enganchado por este lado y también lo tengo enganchado con este receptor. ¿Sí? Entonces, este interacciona con CD3 que me estaba ahí opsonizando a esta bacteria que venía de ahí. ¿Sí? ¿Dónde tengo? Ah. Vamos a ponerle color a la bacteria, así se entiende que esta es la bacteria entera, ¿sí? Y por un lado, este me reconoció ahí al antígeno, bien, y este me reconoció a este complejo CD3 que venía intentando opsonizarme a esa bacteria, bien. Y después tenemos, ¿sí?,
a estos que van a ser, ¿sí? Correceptores de la señalización, ¿sí? Van a tener en cuenta para poder transmitir la señal, ¿sí? Y tenemos a CD19 y a CD81, ¿bien? Entonces tenemos acá, ahí estamos. Este va a ser CD19, ¿bien? Y el que voy a dibujar acá, este es medio raro, ¿sí? Este que está acá va a ser CD81, y en algunos casos le pueden decir a este también tapa 1, ¿bien? Estos dos, ¿sí? Intervienen también en la señalización, ¿bien? Para poder traducir la señal. ¿Sí? Como estaría ayudando a que lo que está haciendo, ¿sí? Este heterodímero, ¿bien? Entonces, todos estos están ¿dónde? En la membrana. ¿Sí? Voy a bajar acá. A ver si me queda. Ahí está, zafando, pero. Listo. Todos estos están ¿dónde? En la membrana. ¿De quién? Del linfocito B, ¿sí? Y ustedes van a ver en el Power, ¿sí? Que tienen unas moléculas, tienen marcado acá 1, 2, 3, ¿sí? Si no me equivoco, siempre se marca por este lado que hay una más, ¿sí? Y acá pueden hablar otra más, ¿sí? Pero a estas siempre se les pone el nombre, ¿sí? Tenemos a F y N, tenemos a L y N, tenemos a B, L, K, ¿sí? Esta es S y K. Todas estas que están acá, que yo se las voy a marcar acá con naranjita para que... Me va a interesar que sepan estos números así como están, no hay problema. ¿Sí? ¿Qué son estas? ¿Sí? Les voy a poner el marcadito con el naranja como para que tengan la referencia. Son enzimas. ¿Sí? Son enzimas, ¿sí? Tirosinquinasas o tirosina-quinasas, ¿sí? Que lo que van a ayudarme, ¿sí? Es a generarme la fosforilación para que estos complejos CITAM puedan traducirme la señal. ¿Sí? Entonces participan en la fosforilación. Ustedes van a ver que salen moléculas de fósforo y que se está activando todo esto de acá para eso. ¿Bien? Entonces, de esta manera tenemos tanto BCR como el complejo BCR. ¿Bien? Y lo siguiente que quiero quedar en claro en este, ¿sí? Ahora con esto les corto este video y seguimos entonces en otro bien prolijo todo lo que va a ser la secuenciación de los linfocitos, ¿sí? B2, para que quede bien en claro. Yo recién les había dicho que íbamos a hablar, ¿sí? De los órganos linfáticos secundarios, ¿sí? OLS son las siglas de órganos linfáticos secundarios. ¿Bien? ¿Y estos cuáles vamos a nombrar? Vamos a hablar de dos. Vamos a hablar del vaso, ¿sí? Y vamos a hablar del ganglio linfático en particular. ¿Sí? ¿Por qué les digo? Porque si ya de entrada nos quedan bien en claro los que tenemos acá, ¿sí? Vamos a después poder entender un poquito mejor cuando los nombremos, ¿sí? En relación a cómo están actuando, ¿sí? Los linfocitos B, ¿sí? En la activación y demás. ¿Bien? Entonces, empecemos con el ganglio linfático, ¿sí? Bien, los ganglios linfáticos tienen más o menos, ¿sí? Esta forma. A ver si me quedan. ¿Sí? Tenemos un vaso que va a ser el eferente, es el que va a salir, ¿sí? De una forma redondeada, acá está llegando un vaso, acá está llegando otro, está llegando otro, y los tenemos ahí, ¿sí? Este que le voy a hacer acá va a ser el dibujo en grande, ¿sí? Entonces, tienen acá toda una
corteza. Ahí tienen acá toda una zona que va a ser la médula, ¿sí? Y tienen como esta forma. La disposición de las células, ¿bien? Vamos a hacerles unos circulitos. Y ¿sí? Y esta parte que está acá va a ser más oscura, si es diferente a la parte que está acá, ¿sí? ¿Bien? Entonces, acá les acabo de dibujar un ganglio linfático grande, ¿sí? Lo que me interesa de este que les quede es que por acá va a salir, este va a ser el vaso eferente, y estos tres, ¿sí? Cualquiera de estos tres van a ser los vasos aferentes, ¿bien? Ahora, si yo tomara una de estas partes de acá y se las ampliara, ¿sí? Lo voy a hacer de esa manera para que se entienda mejor qué es lo que tenemos, ¿sí? Y se los voy a dibujar de vuelta. Esto es una representación bien esquemática, chicos, pero para que se entienda claro, ¿sí? Y nos queden bien los conceptos sin tener problemas, ¿bien? Entonces, vamos a marcar acá. ¿Sí? Estoy haciendo parte de lo que sería los vasos, ¿sí? Para que claro, estos son vasos sanguíneos, ¿sí? Esta parte que está acá va a ser la médula, ¿sí? Que es la parte bien central que está acá, ¿sí? Y esto que tenemos acá va a ser la cápsula que cuando estaba dibujando esto seguramente la estaba murmurando, ¿sí? Esta es la cápsula, ¿bien? Y después lo que tenemos acá es una separación entre lo que va a ser la corteza, ¿sí? Algunos le van a decir, a esta parte le dicen corteza y a esta le pueden decir, sí, paracorteza. A mí me gusta particularmente, para no confundirme, decirle corteza externa y corteza interna, ¿sí? Entonces, esta va a ser externa porque está para afuera y esta va a ser interna. ¿Qué interno? La corteza, ¿sí? Esto que está acá, ¿sí? Va a ser, ¿qué cosa? ¿Sí? Va a ser un cúmulo de linfocitos B agrupados al que voy a llamar folículos. Bien, entonces, esto que está acá va a ser un folículo, ¿sí? Los folículos pueden ser de dos tipos, ¿sí? Pueden ser folículos primarios o pueden ser folículos secundarios, ¿sí? La diferencia va a estar en si están en división las células que están ahí adentro o si están en pausas, ¿bien? Entonces, tenemos folículos que van a ser primarios, ahí las células, acuérdense que yo de esta manera, ¿sí? Abrevio la palabra célula, ¿sí? Las células, ¿sí? En el folículo primario están en pausa, ¿sí? Pero cuando hablamos del folículo que es secundario, ¿sí? Ahí las células van a estar en división, ¿sí? Y si es un folículo secundario que está en división, ¿sí? Yo no lo voy a dibujar, sí, les miento, lo voy a dibujar igual así les queda ya. Ahí, total. Ahí estamos. ¿Bien? Imagínense que acá, o sea, mucho más rápido, ¿sí? Acabo de dibujar lo mismo que tenemos acá. ¿Cuál va a ser la diferencia si este es un folículo secundario? Acá voy a ver, ¿sí? Esto que está acá, que va a ser el centro germinal. ¿Sí? Entonces, si yo veo un centro germinal, eso va a ser un folículo secundario. Si yo no veo centro germinal, va a ser un folículo primario. ¿Qué quiere decir? Están en pausa, está por dividirse. ¿Bien?
Y para que nos quede bien en claro, ¿sí? Separemos acá lo que tenemos entre lo que va a ser la corteza y lo que va a ser, ¿sí? Acá, externa e interna, hay una diferencia, ¿sí? Entonces, en la, ¿sí? En esta que está acá, que es la externa, ¿sí? Es donde yo voy a tener a mis folículos, ¿sí? Entonces, en la externa, vamos a ponerlas por acá, yo voy a tener a los folículos, que los folículos están formados por linfocitos B, ¿sí? Vamos a ponerle, ¿sí? Linfocitos B agrupados. Hay un montón, ¿sí? Y el resto que queda acá, que lo tenemos, o sea, esto de acá que estaría, esto sería folículos más, ¿sí? Lo que sería, ¿sí? Células de soporte. ¿Bien? Entonces, en el extremo, ¿sí? En el externo, tengo a los linfocitos B, donde particularmente agrupados formándome el folículo. Después tengo todas células de soporte. En esta que está acá, que es la interna, que yo siempre digo, esta la dibujamos, ¿sí? Como si fuera de otro color, ¿bien? En la interna, y esto es interesante, está formada por tejido linfoide difuso y linfocitos T también difusos, ¿sí? Entonces acá tenemos tejido linfoide más linfocitos T y ambos son difusos. ¿Qué quiere decir que son difusos? No tengo una cúmula acá, como sería un folículo, con los linfocitos T. ¿Están por acá? Sí, claro, ¿bien? Pero no los tengo formándome folículos, ¿bien? Vamos a marcar cada uno de estos para que nos quede bien claro, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de folículo, que es lo que marcamos acá, primario o secundario, estamos hablando de la corteza externa, ¿sí? Donde el folículo está formado por linfocitos B agrupados y tenemos células de soporte que no las marco porque no me interesa demasiado, ¿sí? Y cuando hablamos de, ¿sí? Que tenemos a la corteza interna, bien, estamos hablando que tenemos tejido linfoide difuso y tenemos, ¿qué cosa? Linfocitos T difusos, ¿sí? Esos van a ser interesantes, por eso los marqué, ¿bien? Acuérdense también esto de la diferencia, dónde va a aparecer el centro germinal, que después lo vamos a ver, ¿bien? Y que la corteza entonces está formada tanto por la parte externa, corteza externa, ¿sí? Y por la corteza interna. Ambas dos son corteza, ¿sí? Entonces, hasta acá es lo que me interesa que sepan de cómo está formado un ganglio linfático para que después me entiendan cuando le digo si el linfocito B en el folículo de Sarasa, ¿sí? En la parte externa, interna y demás, ¿sí? Entonces, de esa manera ya me queda. Y lo otro que me interesa también hacerles de la misma manera, ¿sí? Es con el vaso. Acá este es mucho más sencillo, ¿sí? Entonces, el otro que me queda para que podamos identificar va a ser el vaso, ¿sí? Yo le dije que tenía una forma media rara. Ahí está, ¿sí? Estos que están acá serían, ¿sí? El hilio del vaso. Y vamos a imaginar acá que yo le hice un corte a este. Ahí está. Y ahora estoy viendo el interior del vaso, ¿sí? Ahora acá voy a ver qué está pasando dentro de este órgano, ¿sí? Y voy a ver que tengo unos cúmulos. ¿Sí? Los voy a dejar así, blanco, literalmente. Vamos a hacerlo ahí para que se entienda después que acá hay más tejido. Me gusta más el dibujo. Y no tengo lápiz rojos, estoy corta de útiles, pero descubrí que tenía estos resaltadores. Que la otra vez, si se acuerdan, estaba más pobre que ahora con respecto a materiales, ahora por lo menos tengo estos colores. Bien, y ahí está. Bien, se entiende, ¿no? Que hay como dos colores. Hay una parte que está roja y una parte que está blanca. Y literalmente así se llama, ¿sí? Pulpa. Esto que está acá en rojo va a ser
en la pulpa roja, ¿sí? Que esa no nos interesa, y esta que está acá va a ser la pulpa blanca. Pulpa blanca porque acá voy a tener a quienes a linfocitos, ¿sí? Entonces, si yo esto lo agarro de vuelta como hicimos en el anterior y me llevo este pedazo, ¿sí? Les voy a dibujar qué es lo que tenemos en esta parte de acá para que se entiendan dónde están esos linfocitos, ¿sí? Y de vuelta, el vaso es súper importante. Acá teníamos a los BMZ, ¿sí? Además, acá tengo que tener, ¿sí? Sistema de defensa. Claro, chicos, está pasando toda la sangre por acá, ¿sí? Entonces es súper importante que en el vaso, ¿sí? Tengamos activación de lo que es el sistema de defensa, ¿bien? Entonces, hay las estructuras, esperen que quiero dibujar primero esta que está acá. Así después me queda bien. Y no tengo que estar borrando con el limpiador porque ya estoy toda manchada, ¿sí? Ahí está. Después tiene una forma. Ahí estamos, ¿sí? Entonces hablamos de que tenemos una zona marginal que me va a quedar acá, por fuera. Bien, entonces esta parte que está acá se llama zona marginal, ¿sí? Yo le voy a hacer acá como un pequeño relieve, como si fuera doble esto. En realidad es mucho más pequeño esto, pero para que se entienda. Y lo que hay inmediatamente después de esta zona marginal es esto que está acá, que va a llamarse seno marginal. ¿Bien? Y acá de vuelta tenemos, ¿qué cosa? Folículos, ¿sí? Los tenemos. 1, 2, 3, generalmente los dibujamos de esta manera. Y acá, ¿hay algún centro germinal? ¿Ven algo más? No, les dibujé los cuadraditos, ¿sí? Entonces, estos que son folículos, pero primarios. Si estuvieran en activación, tendrían acá un centro germinal y serían, ¿sí? Los que son los folículos secundarios, ¿bien? Esta que está acá es una arteriola central, ¿sí? Estas son arteriolas comunicantes, y todo el espacio que me queda acá en el medio, ¿sí? Entre todo esto, es lo que se llama PALS. P-A-L-S, ¿sí? Son las siglas en inglés, yo te se lo voy a decir en castellano, es vaina o magnito, manguito, ahí está, trabada, ¿sí? Vaina o manguito linfoide periarteriolar, ¿sí? Eso era PALS, si ustedes lo habían visto en el PowerPoint, ¿de qué corno es PALS? ¿Sí? Entonces, esta es la vaina o la palabra manguito, ahora sí, linfoide periarteriolar. ¿Bien? Entonces, eso es lo que me interesa que les quede claro con respecto al vaso y que les quede claro con respecto a los ganglios linfáticos. Así que puedan reconocer estas estructuras que acabamos de nombrar, sobre todo el concepto de folículo. ¿Sí? De acá lo más importante va a ser que ustedes sepan diferenciar qué es un folículo, ¿sí? Qué es un folículo primario, qué es un folículo secundario. En el caso del vaso, es interesante que tengan esa división entre la corteza externa y la corteza interna, porque va a haber una migración de células cuando hablemos de la interacción que tienen los linfocitos B, ¿sí? De tipo 2, con los linfocitos T cooperadores foliculares, ¿bien? Entonces, eso es importantísimo, ¿bien? Y ahora, una cosa que es importante, ¿sí? Y que se la voy a dejar acá y con esto ya cierro esta primera parte, ¿sí? Hablábamos del BCR recién, ¿bien? Y habíamos dicho que en algunas cosas había, ¿sí? Puntos en común con el TCR, ¿bien? Pero, y esto, chicos, pregunta de examen, ¿sí? Entonces, entre el TCR y el BCR, entre estos dos,
hay una diferencia fundamental, ¿sí? Hay más de una diferencia, ¿sí? Pero hay una en particular que es la que tienen que entender y que tiene que venir bien, bien claro, ¿sí? Y es que tiene que ver con el reconocimiento antigénico, ¿sí? Esa diferencia fundamental tiene que ver con el reconocimiento del antígeno, ¿sí? Y está en que el BCR reconoce a antígenos nativos, ¿sí? Que era, por ejemplo, ¿sí? La bacteria esa que habíamos hablado, ¿sí? La reconoce de entrada, no necesita que venga una célula presentadora de antígeno. Él, ¿sí? El linfocito B es una célula presentadora de antígeno profesionalizante. Ya de entrada lo reconoce así como viene. No necesita nadie que lo procese para que lo vea. En cambio, ¿sí? Cuando hablábamos de el TCR, ¿sí? Este no reconoce al antígeno en su forma nativa. Este reconoce a los antígenos procesados, ¿sí? Entonces, este me reconocía a una partecita, y tendrían que venir ¿dónde? ¿Sí? Este enzima lo tenían que traer, tenían que estar montado en una molécula de complejo mayor de histocompatibilidad, ya sean del tipo 1 o sean del tipo 2, ¿sí? Entonces, ojo con esto, ¿sí? Y no haces el vivo y decirme, sí, la diferencia es que el BCR está en los linfocitos B y el TCR está en los linfocitos T. Sí, entiendo que eso lo tienen que saber de entrada, ¿sí? Pero esta diferencia acá me interesa muchísimo, ¿bien? Y si no se entiende en esto, pregúntenme porque es importante que lo reconozcan así, ¿sí? Nativo, quiere decir cómo viene, ¿sí? Tengo la bacteria así y ya el BCR lo reconoce. El TCR no, necesita que venga la célula procesadora de antígenos que se fagocite a esta, ¿sí? La destruya y que presente en su superficie a, ¿sí? Ese antígeno proteico ya tiene una molécula de complejo mayor histocompatibilidad de tipo 1 y tipo 2. Y recién ahí el receptor TCR reconoce este antígeno. Si yo a un linfocito T le pego con la bacteria de una, ni se da cuenta, no se activa, no le pasa nada. El linfocito T, en cuanto la ve, ya puede, ¿sí? Empezar el proceso. ¿Bien? Así que bueno, chicos, espero que esto se haya entendido, ¿sí? Yo ahora después ya les estoy subiendo esto que nos quedó. 1, 2, 3, 4, 5, ¿sí? Ya les subo este video, ¿sí? Y les voy a subir al campus también estas hojas, ¿sí? Las fotitos de esto, ¿bien? Y ahora ya enseguida nos vemos con la última parte, que va a ser toda la respuesta propiamente dicha de los linfocitos B del tipo 2, ¿bien?